Bueno, continuando con el programa de contabilidad agropecuaria, vamos a dar una información general con respecto a lo que es la unidad animal bovina, que es un criterio económico donde se logra la estandarización por peso del vientre adulto de la hembra adulta de la especie doméstica que vamos a manejar. Y se va a utilizar solamente en las explotaciones ganaderas, ya que en las explotaciones agrícolas la unidad siempre es la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los rebaños, en el grupo de ganado bovino, por ejemplo, tenemos un toro, tenemos vacas, tenemos novillos, mautes y becerros, que son las diversas etapas o categorías por los que va a pasar un animal desde una vez que ha nacido. Cuando nace es becerro, luego que se termina su destete pasa a ser maute, después el maute cuando empieza ese desarrollo óseo, que los huesos crecen más que carne, pasan a ser novillos. Y en el novillo es el momento que comienzan a engordar y luego, según el sexo, pues, se convertirán en toros o en vacas. Y esta unidad animal bovina me va a permitir a mí, a la hora de hablar de una finca, tener una estandarización de pesos, saber cuánto pesa el rebaño. Porque en una finca, como ven aquí en el ejemplo, tenemos la finca 1 y la finca 2, que me dicen que tengo en una 37 cabezas y en la otra finca 37 cabezas. Pero eso al interesado no le deja muy claro porque dices, 37 cabezas, pero yo no sé cuántas son vacas, cuántos son toros, cuántos son novillos, cuántos son mautes y cuántos son becerros o becerras. Entonces, para eso, la unidad animal bovina me va a permitir estandarizar por peso el rebaño. Y eso, a la hora de convertirlo en bolívares, pues también es una manera más fácil de saber cuánto puede pesar un rebaño con respecto al otro. Aquí vemos en el ejemplo que estas dos unidades de producción tienen 37 cabezas de ganado. Pero al momento de que hablamos de unidad animal bovina, vamos a establecer un criterio base para fines académicos y proporcionalmente para el resto del rebaño. Aquí se toma en base a la hembra. La hembra es el criterio principal y la hembra equivale a 1. Y la hembra, repito, como a manera de ejemplo, va a pesar 400 kilos. Entonces, lo demás lo vamos a hacer por regla de 3. Si la vaca que pesa 400 kilos equivale a una unidad de animal bovina, el toro que pesa 600 kilos equivale a 1,5 unidad animal bovina, que obviamente son 200 kilos más. Pero vemos el novillo, que el novillo o la novilla pesan aproximadamente, para efecto de estandarizar el peso, 300 kilos, equivale a 0,75 unidad animal bovina. El maute y la mauta pesa alrededor de 200 kilos, es decir, la mitad de una unidad animal bovina equivale a 0,50 o 0,5 unidad animal bovina. Y el becerro, que es el más pequeño, en promedio va a estar pesando sobre 100 kilos, equivale a 0,25 unidad animal bovina, o el 25%. Entonces, con esta información, teniéndolo ya de referencia, procedemos a convertir las cabezas de cada rebaño en unidad animal bovina. Y de esta manera vemos que en este ejemplo contamos de que existe un toro, es una cabeza, y equivale a 1,5 unidad animal bovina. En la otra finca también hay un toro, que es una cabeza, equivale a 1 unidad animal bovina. Pero aquí vemos que en la finca 1 hay 15 vacas, y como una vaca equivale a 1 unidad animal bovina, aquí tendremos 15 unidades animal bovina. Pero comparamos aquí que la finca 2 son 12 vacas. 12 vacas equivalen a 12 unidades animal bovinas. Y así seguimos con el novillo. En esta finca hay 8 novillos, que lo multiplico por 0,75 unidad animal bovina, eso me equivale a 6 unidad animal bovina.
Y en la otra finca hay 9 cabezas de novillos y novillas, que esas multiplicadas por 0,75 equivalen a 6,75 unidad animal bovina. Los mautes, hay 6 mautes multiplicados por 0,50, que es el equivalente. En esta finca hay 3 unidades animal bovina, pero en esta otra finca hay 8 mautes que multiplicado por 0,5 me dan 4 unidades animal bovina. Y en el becerro, que hay en esta finca 7 cabezas, multiplico por 0,25, me da 1,75 unidades animal bovina. Y en la finca 2 también hay 7 cabezas de becerros o becerras que equivalen a 1,75 unidades animal bovina. Al sumarlas, nos damos cuenta de que la finca 1 tiene 27,25 unidad animal bovina y la finca 2 tiene 26 unidad animal bovina. Por consiguiente, la finca número 1 es la que tiene más peso cárnico en el rebaño. ¿Por qué? Porque 27,25 lo multiplicamos por 400 kilos y me van a dar la cantidad exacta de kilos que tiene aproximadamente la que tiene la finca. En este caso la multiplicamos y decimos 27,25 por 400 kilos. El rebaño 1 pesa 10.900 kilos, mientras que el rebaño 2, que tiene 26 unidades animal bovina, pesa 10.400 kilos. Entonces, siempre hay una pequeña diferencia de peso. Imagínense entonces cuando sean grandes cantidades de animales. Por eso la importancia de estandarizar por peso y convertir todas las cabezas de ganado en unidades animal bovino. Y esto pues un adelanto o una parte importante que necesitamos manejar los encargados a la hora de asesorar una finca o una unidad de producción que mantenga ganado bovino o bufalino, porque lo que vamos a comenzar a conversar a continuación es referente a los centros de costos. Y los centros de costos son aquellas etapas por donde va a pasar el ganado desde el momento en que es inseminado o montado de manera natural, y que desde ahí hasta el momento que ya esté de engorde va a pasar por varios ciclos o centros de costos que hemos organizado y distribuido para generar un mejor control y llevar una mejor contabilización de los rebaños. Y estos centros de costos son centro de costos prenatal, que es aquel, como dice su palabra, que va desde el momento que quedó del secado del animal lista para ser inseminado hasta el parto. Más o menos dura 12 meses ese periodo, porque la vaca dura también 9 meses en periodo de gestación. Luego que nace el becerro y termina ya el centro de costos prenatal, nos encontramos con el centro de costos de crianza, que es ya cuando el becerro existe y va a durar desde que nace hasta que termina el destete, que deja de estar amamantado por la vaca, por la hembra, por la madre. El tercero centro de costos es el centro de costos de levante, es cuando ya el maute destetado empieza a crecer, su estructura ósea, crece los huesos, su crecimiento es más óseo que cárnico y que va a alcanzar unos 350 kilos aproximadamente. Es ahí cuando ese maute se va a convertir en novillo, pasa a ser novillo. Y luego, y ese es el centro de costo de levante, luego de ahí va a pasar a un último centro de costos que se llama centro de costos de engorde. Es allí donde el macho de la manada sigue engordando y estará allí hasta que quede al momento de llevarlo a la matanza. La hembra, la novilla, ahí alcanza cierta manera como la adultez física y va a quedar lista o en condiciones para que quede apta para ser montada o inseminada. Y la hembra ahí en ese momento va a volver o va a reclasificarse a un centro, nuevamente al centro de costos prenatal. Esto que hemos dicho de alguna manera, lo podemos ver un poquito más claro en este gráfico, en donde vemos que arrancando, que llamamos aquí ciclo anterior,
porque esto va a ser algo como repetitivo, es la vaca que está preñada por primera vez, o por segunda vez, o por N cantidad de veces, dependiendo del número de partos en la que se encuentre ese activo biológico. Y este espacio es lo que llamamos centro de costos prenatal, que arranca con el secado del animal, cuando está el secado, el proceso que es inseminada o montada artificialmente, y los 9 meses que dura el parto. Al momento en que nace, ya ahí existe un animal desde el punto de vista físico, porque mientras tanto está dentro del vientre de la madre, de la vaca, y ahí va a acumular costos. Durante este tiempo, los embriones que después se convierten en feto y que están dentro de la vaca, van a ir generando costos día a día hasta el momento en que nacen, porque la sumatoria de todos esos es lo que vamos a distribuir para que cuando lleguen al mundo y nazcan, tengan esos becerros y esos becerros recién nacidos un costo inicial. En el periodo del centro de costos de crianza, que es cuando una vez que ha nacido y dura ese proceso de lactancia, que también más o menos dura unos 12 meses, ahí se llama, va a durar hasta el destete. Ahí también el becerro directamente va a estar acumulando una serie de costos que van a ir incrementando el valor inicial que tuvo el becerro al momento de nacer. Y durante todo ese periodo sigue sumando, por así decirlo, esos costos. En el centro de costos de levante, que es el tercer paso, cuando ya el becerro deja de ser becerro, termina su destete y se convierte en un maute, va a durar también otro lapso de tiempo. Ahí es como un adolescente, empieza a desarrollarse y a formarse más desde el punto de vista óseo que cárnico, va a alcanzar el ganado la altura máxima que puede llegar a obtener. El rendimiento ahí más que todo es en tamaño y no en carne. Entonces, desde el punto de vista comercial, no es muy bueno para venderlo en esa etapa. Sin embargo, él termina de desarrollarse y es en el momento que se convierte entre maute a novillo, es lo que llamamos como centro de costos de levante. Y ahí volvemos a agregarles costos, porque ahí se le están aplicando algunos costos adicionales a esos animales que ya dejan de ser becerros. Hay que hacer un asiento de reclasificación para darle la salida a los becerros y convertirlos en mautes. Y luego, cuando llegan a este promedio de kilos aproximado, llamamos un centro de costo que se va a llamar engorde. Y este centro de costo de engorde, ahí haremos también una reclasificación donde se le va a dar entrada a novillos y se le va a dar la salida a los mautes que tenían. Y a las hembras se le da salida a las mautas y las entradas a las novillas. ¿Qué va a pasar aquí en este centro de costos de engorde? Que solo los machos van a permanecer aquí y son los que van a generar costos aquí en el centro de costos de engorde. ¿Por qué? Porque ellos son los que yo voy a llevar para el matadero. Las hembras, las novillas que son hembras, van a regresar aquí a este ciclo porque a ellas es donde las vamos a montar o a inseminar de manera de que queden listas para iniciar a aumentar con su madre y con las otras hermanas el rebaño para ir nuevamente a este proceso, a este ciclo repetitivo. Esto constantemente va a ser así, porque las vacas o las novillas, cuando ya están listas para parir, la intención del ganadero no es llevarlas a matadero para vender, sino la intención del ganadero es que las hembras sustituyan a sus madres o acompañen a las hermanas para ayudar a aumentar los rebaños. Y eso pues va llevando un nuevo ciclo. En este ciclo del punto de engorde, hasta este punto, la hembra acumula costos. Esto es muy importante que lo sepamos distinguir, porque la hembra va a tener costos en el centro de costos prenatal, en el centro de costos de crianza y en el centro de costos de levante. Pero el macho adicionalmente va a tener costos en el centro de costos de engorde o va a tener incremento de valor ahí en ese centro de costos. Dicho esto, vamos ahora a ponerles número a esta práctica donde vamos a conversar en qué consiste esta capitalización de los costos ganaderos. Estos costos, en una contabilidad comercial normal, vamos a ver
algunas cuentas muy parecidas, como mano de obra, insumos, suministros de producción, pero también vamos a ver unas cuentas nuevas que vamos a llamar medicinas, vitaminas de rebaño, mantenimiento de maquinaria y equipo, que es normal como en una empresa comercial, mantenimiento de vehículos de trabajo, mantenimiento de instalaciones, vemos una que llama mantenimiento de cercas y potreros, mano de obra especializada, transporte, en fin, cualquier cantidad de cuentas, y eso nos hace cierta similitud con lo que es una contabilidad comercial común y corriente. Pero, y estos son los gastos, por ejemplo, que vamos a ver transcurridos, que fueron 7.647.339 bolívares con 36 céntimos. En la capitalización de costos ganaderos, lo que se persigue es que estos 7 millones que la empresa pagó en este ejercicio, porque eso fue la erogación de dinero, no todo es costo de este ejercicio. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho con anterioridad, una parte va a estar en el centro de costo prenatal, otra parte de esos 7 millones va en crianza, otra parte en el centro de costo levante y otra en el centro de costos de engorde. Entonces, la misión de nosotros como contadores públicos y asesores es tratar de darle una distribución lo más justa y razonable posible de acuerdo a los animales que existen en la finca. Y vemos que esta es la información que nos deben dar a la hora de proceder a tener el prorrateo de la distribución de los inventarios de la finca. La empresa va a continuar aquí. Vemos que me dicen, tenemos un inventario inicial. Este inventario inicial son las cantidades de cabezas que teníamos al inicio del ejercicio. Y vemos que hay 840 vacas paridas por un costo de 11.340.000. Vemos 148 vacas de escotero como por 1.998.000 bolívares. 17 toros con escoteras por un costo de 306.000. 24 toros con paridas por 432.000. 424 novillas por 4.876.000 y así sucesivamente. Esta es la cantidad de cabezas y este es el valor según libro de todas esas cabezas, para un total del rebaño de 3.708 cabezas de ganado y que mi costo al inicio del ejercicio es de 36.831.000 bolívares. Eso es lo que vale el rebaño al inicio del ejercicio. Sin embargo, nosotros ahora debemos tener como el valor de ese rebaño, vamos a sumarle o agregarle estos 7.647.339 bolívares con 36, porque esos costos que pagamos durante este ejercicio 2018 deben estar distribuidos a lo largo y ancho de todo este rebaño. Pero entonces el paso número 1 que debemos hacer es saber cuántas unidades, el equivalente de unidad animal bovina, que fue lo que vimos al inicio de esta clase. Las vacas paridas, como dijimos, van a equivaler a una unidad animal bovina. Las vacas con escotero también equivalen a 1. El toro con la escotera equivale a 1. Los toros con paridas también equivalen a 1,5. Las novillas equivalen a 0,75. Los toros comerciales o novillos también equivalen a 0,75. Las mautas y los mautes equivalen a 0,50. Los becerros y las becerras a 0,25. Y el toro retajo o toro calentador 1,5 unidad animal bovina. Luego, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Muy sencillo. Procedemos a multiplicar lo que es 800 cabezas por una unidad animal bovina. Y me da 840. Aquí 148 por 1. Aquí 17 por 1,5 me da 25,5. Aquí 24 por 1,5. 424 por 0,75. 315 por 0,75. Y así sucesivamente con todas y cada una de las animales que tenemos aquí en el rebaño.
y llegamos con nuestro resultado y sumamos. Aplicamos la suma de todo esto y nos damos cuenta de que vean de que a alguien le decimos que el rebaño tiene 3.708 cabezas de ganado, pero eso realmente equivale a 2.364 unidades de animal bovina. Y si nosotros multiplicamos estos 2.364 unidades de animal bovina por 400 kilos que en promedio pesa o equivale una unidad animal bovina, este rebaño tiene un peso de 945.600 kilos. Para que se hagan una idea de cuánto representa eso en bolívares al valor actual, tomando en cuenta que más o menos 3.000 pesos vale un kilo de ganado en pie. Entonces, es importante que veamos o hagamos esta conversión a unidad animal bovina para tener una idea de cuánto es el peso que está ese rebaño pesando y a la vez también cómo voy a distribuir, ahora la segunda parte, mi gasto que incurrí en el año. ¿Cómo hacemos para eliminar ese gasto o para prorratearlo dentro de los animales que yo tengo? Lo que voy a hacer es una simple regla de 3, en donde debo indicar que si 2.364% equivale a mi 100%, 840, ¿qué porcentaje de 2.364 es? Hago una regla de 3 y me dice que es el 36%. 148, ¿qué porcentaje es? Es el 6%. 25,25 unidad animal bovina equivale al 1%. 36 al 2%. 318 es el 13%. 236,25 equivale al 10. 292 equivale al 12. 228,5 vale al 10. 108,75 equivale al 5%. 113 unidades de animal bovina equivale al 5%. Y 1,5, y 18 equivale al 1%. Entonces, ya sabemos qué porcentaje equivale de cada uno de los animales que conforman el rebaño, o de mis 2.364 unidades de animal bovina, mi 100%. Y luego lo que hacemos sencillamente es multiplicar el costo que yo tengo, que son 7.647.339,36, multiplicado por el 36%. Y me da 2.717.328,71. Luego hago la misma operación, los 7 millones, pero por el 6%, luego por el 1%, luego por el 2%, luego por el 13%, el 10%, el 12%, otra vez el 10%, el 5%, el 5% y el 1%. Y al sumarlos, eso me debe dar exactamente los mismos costos que yo tengo que distribuir. Entonces, aquí en este proceso, en esta primera etapa, hemos distribuido estos 7 millones de bolívares en los animales o en el rebaño que tiene la finca a ese momento. Y luego vamos a colocarlos, cada uno de ellos, en el centro de costos que nosotros debemos indicar. Por ejemplo, las vacas paridas van en el centro de costo de crianza. Las vacas con escotero y el toro con escoteras van en el centro de costo prenatal. Los toros con paridas van en el centro de costo de crianza. Las novillas van en el centro de costo prenatal. El novillo va en el centro de costo de engorde, que hablamos que es el que va a engordar. Los mautes y las mautas están en el centro de costos de levante. Y los becerros, las becerras y el toro retajo va en el centro de costos de crianza. Luego de hacer esta división, vamos a hacer nosotros nuestro primer asiento contable para ponerle números o distribuir ya estos 7 millones de bolívares que están en mi contabilidad en unas cuentas generales, lo vamos a pasar ahora a unas cuentas de
centros de costos para comenzar a darle orden a todos los costos que yo tengo que distribuir ahí, que yo fue los que recibí. Al nosotros, al hacer la suma correspondiente, vamos a obtener la distribución de esos costos en los 4 centros de costos primordiales. Aquí, por efectos didácticos, vamos a utilizar una cuenta genérica que se llama costos por distribuir, pero realmente yo tendría que hacer en la contabilidad, en la vida real, cerrar todas estas cuentas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuentas contables. Debo cerrarlas. Estas son cuentas de costos que normalmente aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Como están cargando, yo debería abonarlas para que queden cero, porque estamos haciendo esto en el momento del cierre de ejercicio económico. Y al ser el momento del cierre de ejercicio económico, es que recordamos que son cuentas nominales y todas las cuentas nominales se tienen que hacer cero. Y vamos a utilizar estas cuentas que también son de carácter transitorio. Estas cuentas transitorias, yo luego tengo que distribuirlas entre los rebaños, entre los animales, así como acabamos de hacer la distribución, de manera equitativa y correspondiente a cada uno de esos lotes. Este es el primer asiento. Tenemos que cargarle al centro de costo prenatal, de crianza, de levante y engorde, y abonarle a todos los gastos que tenemos por distribuir. Seguidamente, y una nota importante, tenemos que hacer los asientos, una vez hecho el asiento, la cuenta T correspondiente. Y tomar en cuenta de que, en este caso particular, yo traigo saldos iniciales. Entonces, yo debo tener abiertas todas estas cuentas, de alguna manera, en mi contabilidad. Las vacas, una sola cuenta general que se llame vacas, una cuenta que se llame becerro, una cuenta que se llame becerro, una cuenta que se llame maute, una mauta, otro novillo, otras novillas, una de toro comercial, y vemos que esto es lo que coincide con lo que tengo en mi contabilidad, o sea, cantidad de animales. Y esos son los costos que tenemos reflejados allí en ese momento. Una información importante para continuar haciendo lo que es la capitalización de los costos ganaderos, luego de haber distribuido los gastos que se incurrieron en el año, es algo que llamamos eventos que se reportan durante el ejercicio económico, y que el encargado de la finca o el ingeniero de producción animal es el que va a reportar eso para que contabilidad realice, y todas esas operaciones pues también son susceptibles de verse convertido en hechos numéricos y contables. Entonces me dicen que hubo nacimiento de 400 hembras, varios destetes. Entonces nosotros tenemos que aquí comenzar a tener esta información en cuenta, pero luego de haber hecho aquí estos centros de costos, vamos a retomar y nos vamos a dar cuenta de que, como les dije, que estas son cuentas transitorias, vamos a ir cerrando algunas de estas partidas, cargándole a los animales que corresponden. El centro de costos prenatal es donde van mis becerros y becerras. Esta cuenta, como está en el debe, para hacerla cero, debo colocarla en el haber. Se va aquí centro de costo prenatal, y en el debe, en el haber, ese monto. Pero yo ahora debo distribuir, hacer un prorrateo para saber cuántos animales es donde yo debo colocar a cada uno de ellos los animales los montos que debo incluir allí en el centro de costos. ¿Y de dónde tomo la información? De los animales que me nacieron. Y ahí me dice que fueron nacimientos de 453 hembras y 432 machos. Y lo que hacemos es multiplicar los becerros. Estos fueron los machos que nacieron. Vamos a dividir este número, este monto, entre la cantidad de animales que fueron
885 animales. Entonces yo voy a dividir 1.589.596 entre 885 para tener el costo por animal, y luego lo voy a multiplicar por el número de nacimientos, que en este caso fueron 432 por el costo unitario, y aquí es 453 por el costo unitario, 813. Al sumarlo en becerros, este es el monto que nos da 776, y en becerras 813 bolívares, que es lo que acabamos de calcular aquí en esta manera. Seguidamente, luego vamos a cerrar el otro centro de costos. Y volviéndole a recordar de que yo al hacer esto aquí, debo cargar nuevamente mi cuenta de la operación. Estos son los saldos que tenía iniciales en becerros y becerras. Estos son lo de la operación del asiento que se acabaron de hacer. Aquí lo duplicamos de manera de que didácticamente ustedes vean qué pasa con el centro de costo prenatal, que lo cerramos, y ahora vamos a cerrar el centro de costo de crianza. Esto es esto mismo es esto. Solo para que lo tengamos como referencia. Para cerrar el centro de costos de crianza, sabemos que el centro de costos de crianza está aquí arriba, y es los mautes, los becerros que desde que nacieron hasta que terminó el destete. Son 3.609.000 bolívares. Vamos a aplicar exactamente la misma operación. Este centro de costos de crianza son distribuidos o absorbidos entre becerros y becerras. Tenemos que saber cuánto es lo que le corresponde a cada uno de ellos. En este caso, vamos a sumar la cantidad de becerros y becerras que hay en cada uno de ellos, incluyendo los que teníamos al inicio, más los que nacieron, y los que teníamos al inicio, más las que nacieron en las becerras. Vimos que son 867 y 905 becerras. 867 y 905 becerras. Luego allí lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. El costo, los 3.609.356, lo vamos a dividir entre las 1.000, en este caso, entre las 800 animales que vamos a tener en cada uno de ellos para tener el costo unitario. Y luego ahí sí vamos a sumar lo que corresponde a cada uno de becerros y becerras. 1.765.000 y aquí el 1.843.000. Este asiento lo vamos a reflejar en este lado. Vemos que estamos aquí cerrando, que corresponde al centro de costos de crianza. Nosotros dividimos esa cantidad y lo multiplicamos por el número de animales. Aquí, que vuelvan y lo vean, lo dividimos. Esto me da un costo unitario. Esto se multiplica por el costo unitario. Esto lo multiplicamos por el costo unitario. Son los montos que debe tener mi asiento contable aquí. Ya a este momento, los primeros 3 asientos, hemos cerrado estos 2 centros de costos. Nos quedan pendientes 2 centros de costos por cerrar. Ahora bien, para la unidad animal, la unidad productora, la finca, ocurren ciertos hechos biológicos que también afectan la contabilidad. Porque hablan ahora que se destetaron
511 hembras y 496 machos. Esos son los primeros cambios biológicos. Cuando se destetan, quiere decir que dejan de ser becerros y pasan a ser mautes y mautas. Entonces, nosotros ahora tenemos que darle de baja a los becerros y a las becerras y darle entrada a las mautes y mautas. Y ahí es donde vamos a registrar el primer cambio biológico, porque los becerros pasan a ser mautes. Y me dice que fueron ¿cuántos? Fueron 511 hembras y 496 machos. Y hacemos exactamente lo mismo, convertir cuántas hembras pasan y cuántos becerros pasan. Aquí lo que tenemos es que calcular el costo unitario de los 867 becerros que tenemos aquí, sumando los 5 millones, lo voy a dividir y me da 5.942. Lo multiplico por la cantidad de becerros que pasaron a ser mautes, 496. Y lo mismo hago con las becerras. Los 5.396 lo divido entre los 905 y lo multiplico, para tener costo unitario, lo multiplico por las 511 para tener las becerras. Y este va a ser el monto que voy a reflejar aquí en mi contabilidad como en darle entrada a mautes y mautas y a becerros y becerras. Y ya el rebaño se está moviendo. Tengo menos becerros de un lado, tengo nuevos becerros por otro, tengo mautes que dejan de ser mautes y pasan a ser novillos, que es lo que vamos a registrar más adelante. Y tengo también otra información que ocurre en mi finca. En la finca también se mueren animales. Entonces tenemos que reflejar la pérdida por esa muerte de animales. Y me dice que en este caso se murieron 15 becerros y 15 becerras. Y tenemos 18 becerros, 18 becerras y 14 becerros. 18 becerros y 14 becerros. Es 18 becerros y 14 becerras. Cuando uno registra las muertes, puede hacerlo todo en un solo asiento o hacerlo en varios asientos como tal. Lo puede hacer en uno solo, global con todas las pérdidas, con todas las muertes. Lo importante aquí es que estamos agregando esta cuenta nueva, pérdida por muerte. Esta pérdida por muerte también es una nueva cuenta T que debemos registrar y la vamos a llevar aquí, en una cuenta T adicional que tenemos por este lado. Y las pérdidas, las salidas, como vemos aquí, los 18 becerros que murieron y los 14 becerros que murieron para el cálculo de esa pérdida. Ahora vamos a cerrar el tercer centro de costos, que es el centro de costo de levante. Para hacerlo, igualito. El centro de costos de levante en este momento va en el haber y va a ir distribuido entre mautes y mautas. Son los nuevos animales, los nuevos rebaños que me llegan allí. Y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos, el maute, el centro de costo de levante, que es 1.683.000. Vemos que se levantaron 660 hembras y 494 machos. Aquí vamos a prorratear. Este es el asiento cuando pasaron a ser el que viene en becerras que pasaron a ser mautes, y estos son los becerros que pasaron a ser mautes. Y aquí es la distribución de los animales en el centro de costo. Es sumar todos los animales que yo tengo, 1.095 becerras y 953 mautes, para distribuir eso en cada uno de los animales que tengo. Y hacemos el asiento. Aquí tengo mautes 953,
953. Trato de hacerlo aquí un poquito más lento para que de alguna manera les quede cómo deben calcular el procedimiento. Deben utilizar un poco más hacia la lógica para que tengamos cómo vamos a manejar. Y esto aquí es la sumatoria. 2048. Y vamos a dividir lo que cuesta cada uno más entre. Y luego aquí lo que hacemos es multiplicar. Y aquí lo que hacemos es multiplicar. Y esto es lo que, como se está distribuyendo el centro de costos de Levante. Y se dan cuenta de que hasta el momento de estos 4 centros de costo o de estos 7.647.000 que la empresa pagó en este ejercicio y que nosotros erróneamente habíamos llevado como costos, no todo forma parte del costo de este ejercicio, porque eso se va a estar distribuyendo entre los becerros, entre los mautes y las pautas, que van a formar costos al momento de que se vendan esos animales en ese momento. Registramos también los cambios biológicos que pasan de toros comerciales, de mautes, perdón, y mautas a novillos y novillas. Le damos entrada a toro comercial o novillo y novilla y le vamos a dar salida a mautes y mautas. ¿Y cuánto? Aquí me dice que pasaron 660 hembras y 494 machos. Entonces ya estas 494 machos van a pasar a ser toro comercial y las 660 hembras van a pasar a ser novillas. E igualito, aquí ya en este caso particular agarramos son los costos unitarios de cada uno de ellos. Es decir, los 7.386, 7.386.963,03 lo divide entre 953, me va a dar este monto, 7.751, y lo voy a multiplicar por 491. Y aquí en las mautas, los 9.187.942,70, lo divido entre 1.095 para tener mi costo unitario de mautas. Luego lo multiplico por las 660 y me va a dar los 5.537.000, que es lo que va a salir del rebaño para ser convertidos en los nuevos novillos y las nuevas novillas de mi unidad de producción. Se registran de igual manera las pérdidas, hacemos la misma operación cuando se calcularon con las otras. En este caso solo una pérdida fue de mautes, no hubo hembras mautas que se perdieron. Y vamos a cerrar este último centro comercial de ciclo de costos, que es el centro de costos de engorde. Ahí, como les dije inicialmente, solo afecta al toro comercial o novillo y pues el monto se hace de manera directa, no hay que prorratear, no hay que hacer ningún tipo de división. Los 764.248,70 bolívares van al centro de costos de engorde. También seguimos buscando la información y nos damos cuenta que aquí me dice que también parieron, en este caso, ¿dónde está? Las novillas, 370 novillas que parieron. Parieron 370 novillas. Parto de 370 novillas. Vamos a ver aquí, corregimos. Para registrar el parto. $370 novillas. Ajá, como son novillas, ya dejan de ser novillas y pasan a ser vacas. Para eso es esta información. Entonces le vamos a cargar, darle entrada a las vacas y le vamos a dar salidas a las novillas. ¿A qué costo o a qué precio? Nos vamos
a la información que teníamos de las novillas, hallamos el costo unitario de las novillas, que en este caso son 1084 novillas las que tengo, las divido entre el costo unitario y las multiplico por las 370 novillas y me da 3.554.572,96. Aquí vamos a registrar ahora sí ventas que hubo en el año, venta de 85 toros comerciales. Y me dice aquí 140, perdón, toros comerciales a un costo de 18.000 bolívares cada uno. Para registrar. $140 toros comerciales a 18.000 cada uno. Lo multiplicamos, son 18.000 por 140. Ese fue el monto de la operación. Vamos a corregirlo aquí. Los toros comerciales. A nivel de costos, está aquí, y el nivel de ventas, esa es la otra cuenta que hay que hacer. Aquí tenemos que darle ahora de baja del inventario, porque aquí lo que estamos haciendo es el movimiento del dinero, un asiento normal de banco contra ventas, y aquí sí vamos a reflejar la venta o la salida del inventario de los 140 toros comerciales. Aquí le vamos a dar salida al costo de ventas y le vamos a dar salida a toro comercial o novillo. ¿A qué valor? Al valor que yo tengo reflejado en mi contabilidad. ¿Y de dónde lo saco? Vemos aquí el toro comercial, el costo o novillo que tenemos aquí. Tenemos 809 cabezas de toros comerciales, lo dividimos entre los 8 millones, me da el costo unitario y lo multiplicamos por los 140. Y así vamos a tener el costo unitario y sabemos por cuánto estamos dando de baja los toros comerciales. Recuerden que aquí cuando reflejamos la venta es solo la entrada de dinero, pero aquí desde el punto de vista contable hay que darle de baja al inventario, al animal en sí, porque ya esos 140 toros no los tenemos en la finca. Aquí reflejamos las otras pérdidas de los toros comerciales, de las novillas, de las vacas, que estaban pendientes de contabilizar. Y finalmente, en el último caso que nos falta aquí de la información que nos pasa el encargado de la finca, hacer el descarte. Ojo, cuando hacemos descarte de estas novillas y de vacas de producción, no es que ya están muertas o que hay que darle, que se perdieron, no. Yo las estoy reclasificando, sacándolas del lote de novillas y sacándolas del lote de vacas para registrarlas en un nuevo lote que va a estar en el activo corriente llamado hembras para la venta. Y de igual manera calculamos los precios o los costos a los que le vamos a dar de baja. De hecho, pues ya los teníamos, los costos de las hembras y el costo de la vaca. Lo que hacemos es hallar el costo unitario, 12.000 y 9.000, y lo multiplicamos por el número de animales que estoy descargando. 8 novillas y 14 novillas y 16 vacas. 14 novillas y 16 vacas, que en este caso.
y 16 vacas. Luego de haber hecho todos estos asientos y hacer el correspondiente pase a las cuentas T o libros mayor, que eso pues está en el archivo enviado para ustedes que está en la plataforma, vamos a sacar el inventario, vamos a ver cuántos animales ahora quedaron al final del periodo. Esto es lo que tenemos que verificar y nos damos cuenta de que ahora mi rebaño tiene 4.411 cabezas de ganado y que me vale ahora 42 millones de bolívares. Diferente a lo que tenía al inicio del año, que eran 3.708 cabezas valoradas por 36.831.000 bolívares. De esta manera, hemos culminado la clase de la capitalización de los costos ganaderos y cualquier información adicional la vamos a seguir conversando como lo hemos realizado hasta el momento. Por su atención, muchas gracias y esperamos que le haya sido de utilidad.